Estás a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports. Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas. Zoom Sports por Zoom 95. Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports, acá por la mejor radio del mundo, Zoom 95. Son las 3 de la tarde con 9 minutos. Disculpen ustedes la demora, yo creo que el calor está afectando acá y bueno, no estoy aquí para explicarles qué es lo que pasa. Estamos aquí para platicar de deportes, un gusto estar de regreso en la cabina, acá en directo desde el barrio de la 5 de mayo por el 95.5 del FM en tu radio. Y los invito a que se pongan en contacto, vamos a platicar un rato de deportes, todo lo acontecido en la UFC Fight Night en Ciudad de México, donde pudimos estar presentes por segundo año consecutivo allá en la Arena Ciudad de México y fue una muy buena función, creo que cumplió con las expectativas. Es más, puedo decir que superó las expectativas. La mayoría de los mexicanos ganaron su pelea, salvo el Lazy Boy Rodríguez, es el único que perdió. Desde que no dio el peso se veía que no venía bien y pues al final Kevin Borjas le dio una lección que creo que necesitaba. Ahorita lo vamos a platicar. Pónganse en contacto, 6621-731390 es el número del WhatsApp. Todos los mensajes son siempre bienvenidos. Si vieron ustedes, si estuvieron siguiendo la función, déjenme saber qué les pareció. Y cualquier comentario, sugerencia siempre es bienvenido. Brandon Moreno por fin consiguió una victoria en Ciudad de México después de que este era el cuarto intento, ¿no? No le había ido bien. El año pasado había perdido contra Brando Royval. Hoy fue contra Steve Erceg. Bueno, no, hoy el sábado fue contra Steve Erceg. Y la verdad es que fue una buena pelea, Yo sé que la gente se desesperó un poquito. De hecho, en la arena empezaron a abuchear y así. Pero es porque, bueno, creo que veníamos con una inercia, ¿no? Chaires había sometido en el primer round. El Loco Torres noqueó en el primer round. Y bueno, nos vamos a una decisión con Brandon Moreno. Pero fue una buena pelea, Aquí creo que lo que sucedió es que ambos eran muy cautelosos. Steve Erceg pues tenía 2 derrotas de manera consecutiva, ligando una más, híjole, pues te baja mucho en los rankings, ¿no? Él acaba de pelear por el cinturón de los pesos mosca contra Alexander Pantoja hace, un año más o menos, y entonces después de eso volvió a perder, y muchas veces 3 derrotas consecutivas dentro de la empresa puede significar la finalización de tu contrato, pues no, quedarte sin jale realmente. Entonces él era muy cauteloso. Brandon necesitaba ganar, no podía descuidarse en ningún momento, pero en realidad creo que fue una buena pelea. Creo que más bien fue eso, como les digo, la inercia de lo que veníamos viendo, ¿no? De los sometimientos y knockouts. En general fue una buena función, les digo. Además del estelar, donde Brandon le ganó por decisión unánime a Steve Erceg, en la coestelar el Loco Torres ganó a Drew Dober, un veteranazo. Creo que es la mejor pelea que ha dado el Loco Torres, pero es bien curioso porque ninguna pasa, o sea, gane o pierda, el Loco Torres no pasa del primer round, ¿no? Y de hecho él mismo lo dijo en la rueda de prensa posterior a la pelea, de que pues está consciente que necesita acumular más minutos, pero pues ¿qué hace, no? La última la perdió contra la jaula Bahamondes, el chileno, que ahí andaba, por cierto. Tuvimos ahí una sesión de preguntas y respuestas con Diego López y con Ignacio Bahamondes, después de, previo al pesaje ceremonial. Y pues esa es la que había perdido Loco Torres apenas en septiembre en la jaula, ¿no? ¿Eso fue en la jaula? Creo que sí, fue en la jaula. En la jaula no, en la esfera. La jaula es Bahamondes. Y pues vuelve a ganar contra Drew Dober, dominante Loco Torres. También el puro Chicali, Edgar Chaires, increíble cómo se vio contra CJ Vergara. Lo conecta y lo manda a la lona. En lugar de irse encima, le dice vamos a seguir peleando, ¿no? Termina sometiendo a CJ Vergara con un rear naked choke, un neck crank. Bueno, le toma la espalda y lo somete con un mataleo. Duró 2 minutos 20 la pelea. Y eso le valió el bono de $50,000. Igual que Loco Torres, Hubo 4 bonos repartidos en esta noche. Uno fue Edgar Chaires, otro fue Loco Torres. Creo que el Loco Torres es su 4º bono de la noche. O sea, se ha ganado $200,000 en bonos el vato. Qué machín, ¿no?
Luego, Raúl Rosas Jr. le ganó una decisión a Vince Morales con mucho drama. Había ganado los primeros 2 rounds de una manera, digamos, clara, ¿no? Sí dominó a su oponente los primeros 2 rounds. Pero en el tercer round, Vince Morales casi lo somete, ¿no? De hecho, le tomó el cuello y en un par de ocasiones parecía que estaba a punto de tapear Raúl Rosas. Y ya en los últimos segundos, cuando quedaban, ¿qué será? Unos 20 segundos, yo creo, para que sonara la corneta del último round, del tercero. Lo tenía, pero bien agarrado, machín. Y levanta el dedito acá, Raúl Rosas, nada más hace con el pulgar acá, que todo bien. Y la arena se vuelve loca, ¿no? Por cierto, fue un sold out, estaba llenísima la arena. Yo creo que no había un solo asiento vacío, había gente de pie. Fue una muy buena noche en UFC, en Ciudad de México para UFC. Y anunciaron ya que para septiembre regresan con el UFC 320 a México, ahora en Guadalajara, en la nueva Arena Guadalajara, que tengo entendido no está terminada aún, pero pues va a ser uno de los primeros eventos. UFC 320, obvio, faltan 6 meses, todavía no hay peleas, no sabemos quiénes van a estar disponibles, pero los nombres pues ya los conocemos, ¿no? Tiene que estar a fuerzas Alexa Grasso, es la de casa. Creo que tiene que estar a fuerzas Brandon Moreno, después de pues ya dos Fight Nights encabezadas en Ciudad de México que son sold out. ¿Quién más? Hay muchos, ¿no? O sea, los mexicanos son, creo que ahorita son 22 los peleadores nacidos en México que tienen contrato de UFC, más los que están en el programa de desarrollo del Performance Institute, que algunos tuvieron acción ahí mismo en Ciudad de México. Hubo función de Lux, hubo función también de Budo Cento, y ahí pelean algunos de esa camada, de esa primera generación del Performance Institute que fue inaugurado el año pasado. Entonces creo que sí va a estar bien interesante, a ver si podemos ir a Guadalajara también a cubrir allá. El que debutó en la noche de UFC en Ciudad de México fue David Martínez, quien es popular por 2 razones, ¿no? Este fue su debut en UFC, él se ganó su lugar peleando en el Dana White Contender Series y se hizo bien popular porque el vato es médico, ¿no? Es doctor del Seguro Social. De hecho, en la cuenta de Instagram del Seguro Social previo a la pelea pusieron una publicación ahí mandándole buenas vibras y demás. Y él es médico que ejerce, o sea, es médico de profesión y peleador profesional, pero además es hermano de Melissa Martínez, Super Meli, quien también ya está firmada con UFC. Y bueno, parejas de hermanos ha habido algunos, ¿no? Dentro de UFC, se me ocurren ahorita los Díaz, los Nogueira, los Pettis. Ha habido varias parejas de hermanos, pero nunca habíamos tenido en UFC una pareja de hermano y hermana. Y ahora con los Martínez, pues es una primera vez. Debutó con knockout contra Simon Oliveira. La neta es que se vio muy bien. Es de Catepec además, ¿no? O sea, la arena estaba vuelta loca con la actuación de David Martínez. Esto después de que pues le habían ganado una decisión clara al Lazy Boy Rodríguez cuando empezaron las peleas estelares el sábado. El Lazy Boy es todo un caso, ¿no? Esta era su tercer pelea en UFC. Yo lo estuve comentando acá con camaradas, no ante el micrófono, porque no quería sonar como, digamos, odiador. Pero sí notaba que el Lazy Boy no estaba concentrado. Tenía apenas 2 peleas en UFC. En las 2 se había visto en problemas. Sí, sobrevivió. En Ciudad de México, en su debut el año pasado, sobrevivió y sometió. Y en la pelea anterior, cuando peleó contra el jamaiquino Ode Osborne, pues también sobrevivió y terminó sacando la decisión, ¿no? Pero estaba menospreciando a Kevin Borjas, el peruano. De hecho, en el día de medios, cuando un reportero le pregunta por su rival, le dice: oye, Kevin Borjas, tu rival, tiene poder en las manos, ha ganado tantas peleas por knockout. Y el Lazy Boy dice: ¿quién es ese güey? ¿Alguien lo conoce? No, nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Al día siguiente, Lazy Boy no da el peso en la báscula, se pasa 1 libra, tiene que darle 20% de su sueldo al rival. Se lleva a cabo la pelea. Antes de la pelea, dice que, o sea, sigue menospreciando todo, ¿no? Dice: no, es que le quise dar una feriecita a Borjas porque después de que lo noqueé ya no va a tener trabajo, entonces lo necesita.
Bueno, desde el pesaje Kevin Borjas llegó, el pesaje en la mañana, el pesaje oficial llegó como diciendo acá con el dedo, ¿no? Calladito, ¿no? Calladito, me veo más bonito. Llega el día de la pelea, domina el Lazy Boy Rodríguez y creo que era una lección que merecía, ¿no? Ya hemos visto a tipos así en UFC que llegan, crece su estatus de celebridad y no rinden igual dentro de la jaula, ¿no? Dentro del octágono, que al final del día pues es para lo que les están pagando, pues sí, que por la empresa, qué bueno que se hagan populares, que vendan boletos, que vendan pay-per-view, si es una función de pay-per-view, que les generen vistas para sus redes, ¿no? Todo eso, qué bueno, es extra, pero les están pagando por pelear, pues, ¿no? Les están pagando su trabajo, el trabajo que tienen que cumplir es adentro de la jaula. Y el Lazy Boy apenas tenía 2 peleas y ya se sentía Conor McGregor. Entonces, ojalá, parece que no por las publicaciones posteriores que ha hecho en sus redes. Parece que no ha aprendido nada, ¿verdad? Pero ojalá, ya en algún momento dentro de mexicanos, creo que al mismo Brandon Moreno le sucedió que no estaba rindiendo, lo corrieron, hizo una pelea más por fuera y le volvieron a llamar. Lo mismo pasó con el Pantera Rodríguez, si ustedes recuerdan. Pantera en algún momento estaba muy alzado, de hecho, cuando se hablaba de un posible tiro con Zabit Magomedsharapov, si es que lo dije bien, ¿saben a quién me refiero, no? Vamos a dejarlo en Zabit. Ahí empezó en Twitter, ¿no? El Pantera, primero gánale a alguien importante y sabe que, o sea, ¿qué? Tampoco le había ganado a nadie, pues lo terminaron corriendo y regresan. Ambos, pues, es un par de ejemplos, ¿no? Y como esos ha habido varios. Entonces, qué bueno por el Lazy Boy que su estatus de celebridad creció, pero qué mal que eso definitivamente se ve que le ha afectado en su rendimiento dentro del octágono. Luego otro que hizo su debut y también se ganó su bono de la noche es Ateba Gautier, de Camerún. Noqueó en el primer round a José Medina, boliviano. La verdad es que sí fue bien impresionante Gautier. Estuvo bien loco porque Medina lo reta así como que vente, pues, ¿no? Éntrale. Y sí, bueno, dijo, ¿no? Llegó y lo noqueó, le pegó un rodillazo y terminó a Medina ahí en el primer round. Apenas duró 3 minutos 32 la pelea y se ganó el bono de la noche en su debut. Gautier, hay que seguirlo, digo, es su primera pelea, pero hay que ponerle el ojo. Luego Melquizael Costa le ganó a Cristian Rodríguez por decisión unánime. Fue bien recibido Cristian, Ahora hace algo que yo siempre he comentado, ¿no? El caso de Cristian Rodríguez, él le dio su primera derrota a Raúl Rosas Jr. Y a Raúl Rosas lo han siempre promovido como mexicano, ¿no? Así tal cual, digo, y está bien. Sus papás son mexicanos, el vato habla perfecto español, hizo su carrera en UFC en México y todo. Pero Cristian Rodríguez tiene la misma historia, pues también sus papás son mexicanos y a él no lo han promovido como mexicano. Ahora llega con la bandera de México y todo bien. Lo recibió bien la gente, la neta, lástima que no pudo ganar. El brasileño sí se vio mejor. Pero bueno, vamos a ver si Road puede volver a la senda del triunfo. Luego Lupi Godínez contra Julia Polastri, una buena pelea, Lupi Godínez. Es curioso que Lupi Godínez es muy entretenida verla pelear, aunque no termina peleas. Es decir, la mayoría de sus peleas se van a la decisión. Pero es bien entretenido verla pelear. Platicamos con Lupi Godínez, de hecho el jueves estuvimos ahí acá comentándolo, ¿no? Y pusimos el audio de cómo ella ha visto pues el avance de las artes marciales mixtas en las mujeres, y que dice que pues es bien chilo llegar a un gimnasio y ya no estar con puros hombres entrenando y tener la opción de que haya 3, 4 mujeres más, ¿no? Ya no es una sola por gimnasio. Y pues había peleado con Mackenzie Dern en agosto del año pasado. Esta pelea contra Julia Polastri no estaba planeada, de hecho era Yasmín Jauregui la que iba a pelear en esta cartelera. No puede pelear Yasmín, le ofrecen la pelea a Lupi y aprovecha el momento y gana una decisión. Es bien importante para ella porque pues peleó contra Mackenzie Dern y perdió. Y esa pues digo, ya la pone otra vez ahí en la mira. Como les digo, es bien entretenido verla. Y es de esos casos curiosos de que no termina peleas, pero no son peleas aburridas las de Lupi Godínez, honestamente. Mejora su récord a 8 victorias y 5 derrotas dentro de UFC. Y van a ser, a ver, ¿cuántas son por decisión? 6 por decisión, ha ganado 2 por sometimiento. Está bien.
¿Y qué más hubo? A ver, las otras peleas que tuvimos ahí. Rafa García de Mexicali también le ganó a Vin Pichel. Estuvo entretenida la pelea, que fue la segunda pelea de la noche. La segunda o la tercera, no sé, pero estuvo entretenida. Yo no sé, yo no conocí, honestamente no conocía a Vin Pichel. O no recuerdo haberlo visto antes. Pero es un tipo de 42 años, O sea, no es fácil estar compitiendo a ese nivel dentro del octágono de UFC. Qué loco, ¿no? O sea, 42 años estar ahí. Qué complicado. Pero bien, se vio bien Rafa. Necesitaba ganar también esta pelea. Y pues así lo consiguió, ¿no? ¿Cuándo había sido la última de Rafa? La había perdido. A ver, vamos a ver contra quién fue. Hace... A ver... En octubre del año pasado. Peleó contra Grant Dawson y perdió por nocaut técnico, ground and pound, en el round 2. Entonces sí necesitaba ganar. Le había ganado a Clay Guida antes de eso, un veteranazo, ¿no? De los eternos de UFC, que tiene como 30 años en la empresa y pues perdió contra Grant Dawson. Ahora vuelve a ganar contra Vin Pichel. Bueno, ganó Brandon Moreno, eso es bien importante. De hecho, él quiere que le den la oportunidad de pelear por el cinturón en Guadalajara. Sería otra tetralogía en la carrera de Brandon, ¿no? La primera fue contra Figueiredo y ahora contra el actual campeón Alexander Pantoja. Pues de hacerse esa pelea sería la cuarta. Pero no lo sé, O sea, y me encantaría, pues, ¿no? Me encantaría, pero... Y tiene argumentos, y él mismo lo decía ahí en la rueda de prensa posterior, de que pues, ha llenado la arena 2 veces, ¿no? Ha llenado la arena Ciudad de México 20,000 personas en 2 ocasiones. Le ganó a Steve Erceg, quien pues, acaba de pelear recientemente contra Pantoja. Siente él que lo hizo mejor contra Erceg que el mismo campeón. Pero no lo sé, o sea, es bien. Está Brandon Royval, pues, ¿no? Brandon Royval está todavía esperando otra oportunidad. Es bien rara la división de los pesos mosca y se sabe, ¿no? Y de hecho es otra pregunta que le hicieron, ¿no? Que se han convertido como en gatekeepers, los que no dejan avanzar a los nuevos. Y dice el Brandon, ¿y qué hago? Pues me dejo perder, eso es culpa de los morros, ¿no? Que no nos ganan, o sea, están Brandon, o sea, los dos Brandon, Royval y Moreno. Está el campeón Alexander Pantoja, que ya le trajeron a alguien de fuera, pues no, de la empresa, ni siquiera, ni una sola pelea había hecho y se lo trajeron a pelear. Así de rara está la división. Pero bueno, creo que está complicado, O sea, si lo hacen por negocio creo que lo van a entender. Pero creo que Royval merece, antes que Moreno, otra oportunidad contra Pantoja. Entonces, ¿cómo le hacemos para que... Porque los dos le han ganado a Brandon Moreno, pues, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que pueda Brandon pelear en Ciudad de México? Es un evento numerado, o sea, es el UFC 320, lo que quiere decir que a fuerzas va a haber por lo menos una pelea de campeonato mundial. No sé, ojalá nos mandaran a John Jones o algo así, ¿no? De perdida. Pero no creo que, digo, por la parte del negocio lo entendería. Pero en el sentido de los rankings, bueno, ya trajeron a un externo, como les digo, pero creo que Royval pues ya tuvo que esperarse esa, ¿no? No podría esperarse una más. No sé. Es como yo lo veo. Entonces, pues no lo sé, la neta, yo no sé cómo podrían arreglar esa, o cómo justificar esa situación. ¿Necesitan a Brandon ahí? Sí, definitivamente, como necesitan a Alexa Grasso. Pero no sé si alguno de los dos pueda pelear contra el campeón o la campeona. Creo que tal vez Alexa sería la más probable, ¿no? O el shot más merecido, porque pues, la última pelea fue la del campeonato y Brandon pues apenas lidió la segunda después de perder contra el mismo Pantoja y luego contra Royval. Entonces está difícil. Yo no sé, digo, lo más probable es que sí lo veamos, pero si todo fuera justo, creo que tendría que pelear Brandon Moreno y Manel Cape. Y de ahí sacar al contender, ¿no? Al contendiente por el cinturón. Pero no sé. Pantoja creo que no tiene pelea, ¿verdad? Alexander Pantoja próximamente no tiene pelea pactada. A ver.
Vamos a ver, la última fue reciente, entonces por eso creo que no. Vamos a ver. Alexander Pantoja, la última fue en diciembre apenas. Entonces yo creo que sí podrían guardarlo. A lo mejor encabezar Pantoja y Royval, el UFC 320 en Guadalajara, Brandon Moreno y Manel Cape como pelea eliminatoria por el cinturón. No sé. Puede ser. También digo, las peleas de los pesos mosca en Estados Unidos son difíciles de vender, ¿no? Siempre van en combo con otro más arriba, las peleas de campeonato del peso mosca. Por alguna razón a los gringos pues no, como que no les llama mucho la atención ver a personas pequeñas peleando. ¿Qué dice acá? El Marcel dice que qué decepción con Lazy Boy. Sí, la neta sí, qué triste Lazy Boy, A mí también me decepciona porque, como les digo, no quise comentar nada de eso acá frente al micrófono porque no quería sonar como un odiador y así, pero la verdad es que sí necesitaba una lección. Digo, sacó a Julio César Chávez, o sea, lo acompañó Julio César Chávez a la jaula, o sea, híjole, ¿quién tiene ese privilegio, no? Qué zarra. Pero lo bonito es que está el UFC de regreso. Dana White, que no estuvo en México, cumplió su promesa de que iban a venir por lo menos una vez al año. Y ahora van a ser 2 en este 2025. Hablamos con Brandon Moreno en la conferencia de prensa posterior y le preguntaba yo sobre la eventual posibilidad de que 2 mexicanos estén peleando dentro de la jaula. Ya hemos tenido peleas de mexicanos contra mexicoamericanos, ¿no? Brian Ortega contra el Pantera Rodríguez, Brandon Moreno contra Brandon Royval, Gilbert Meléndez cuando peleó con ¿cómo se llama? Contra Diego Sánchez, sí, ¿no? Que son mexicanos contra mexicoamericanos o mexicoamericanos contra mexicoamericanos, en fin. Pero mexicano contra mexicano, como en el box. Esto es lo que le pregunté a Brandon Moreno en la rueda de prensa posterior. Ok, Brandon, Moisés Mendoza, 95 FM, Hermosillo, Sonora. Mi pregunta es más o menos relacionada con el progreso de las artes marciales. Bueno, vamos a ver si nos permite acá. Moisés otra Mendoza, vez, de 95 FM, Hermosillo, Sonora. Mi pregunta es más o menos relacionada con el progreso de las artes marciales mixtas en México y demás. Y hace un momento se mencionó a Julio César Chávez y la comparación que se hace. En el boxeo las peleas entre mexicanos son épicas. Cuando se anuncian todo el mundo las espera. ¿Cómo visualizas el futuro de que se puedan dar esas peleas? ¿Y cuánto tiempo crees que pase de aquí que tengamos peleas entre mexicanos en el octágono del UFC? Qué increíble, ¿no? O sea, porque por ejemplo, pues obviamente lo vemos con estadounidenses, que ya son tantos que es inevitable que peleen. O brasileños. Brasileños que son tantos que ya es inevitable. Poco a poco también con los rusos. Wow, qué buena pregunta. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Va a llegar un punto en el cual, como tú lo mencionas, va a ser inevitable. De que un mexicano vaya contra otro mexicano, y creo que van a ser increíbles guerras, van a ser muy buenos combates. Solo el tiempo lo dirá, no te tengo una respuesta concreta. Pero vamos a ver, estoy contento como va fluyendo el talento latinoamericano en este momento. Entonces, y ahora pues tienen el programa de desarrollo directamente en el UFC Performance Institute de la Ciudad de México, y los muchachos que están ahí, increíbles. De hecho, pues vimos a peleadores en Budo, vimos a peleadores en Lux, que tuvieron la oportunidad de pelear y están increíbles. Para mí es impresionante cómo algunos, que unos ya son más grandes, pero otros son más jóvenes y son muy buenos con el jiu-jitsu, o sea, ya no tenemos esos huequitos que veíamos antes, ¿no? Todos son muy buenos en todas las áreas. Entonces, pues qué te digo, hermano, yo creo que vamos en increíble camino. Bueno, ahí está, Brandon Moreno. Sobre eso, el desarrollo, es bien bonito, la neta. Para mí que, pues mi primera oportunidad de hablar de deportes en la radio fue precisamente cubriendo las peleas de kickboxing y de MMA aquí en Hermosillo. Y los viernes tenía un espacio ahí, 15 minutos para hablar de UFC, que antes, pues, no, en ese tiempo, estoy hablando de hace casi 20 años, pues ni siquiera eran cada mes las funciones, ¿no? Hoy tenemos funciones de UFC, me refiero, cada semana. Y antes pues nos emocionábamos con los que tenían sangre latina, Diego Sánchez, ¿quién más estaba ahí? El mismo Tito Ortiz, ¿no? Que salía con su bandera en México. El vato, yo creo que jamás vino a México y ni sabía, pero salía con su bandera. Y sí nos emocionaba, pues. Y ahora hay mexicanos ahí, ya ha habido mexicanos campeones.
Tenemos el centro de desarrollo del UFC en Ciudad de México. Entonces la neta sí es bonito ver cómo ha crecido. Yo por eso mis preguntas a muchos de los peleadores allá en Ciudad de México este fin de semana fue relacionado a eso, al desarrollo del MMA en México, porque pues es algo que me ha tocado vivir. El Loco Torres ganó por nocaut. Les digo que se ganó su cuarto bono de la noche, $50,000 por el knockout que tuvo contra Drew Dober. De hecho estaba favorito Drew Dober, porque es un veteranazo Dober, pero lo noqueó feo con un cruzado de derecha y lo desconectó, y le conectó como unos, fueron como unos entre 12 y 16 golpes ahí a la cabeza, ¿no? De martillo, que creo que el referee se tardó un poquito en detener la pelea. Luego Drew Dober no sabía ni qué estaba pasando, ¿no? Pero dijo a pesar de que volvió a noquear, dijo el Loco Torres que ahora es más cauteloso y que así tiene que ser, ¿no? Que ya no puede ser ese atrabancado o ya no tener ese estilo tan atrabancado por el que fue conocido en un principio. Vamos a escuchar a Loco Torres en lo que habló en la rueda de prensa posterior también. Yo creo que el tiempo me ha estado convirtiendo en el loco que soy ahora, que es con más experiencia, un poco más maduro. Trato de canalizar mi energía. Puede ser más peligroso este loco que viene después que el anterior. Así que, pues no sé, trato de ser el mismo, pero yo quiero ser el más peligroso, así que me toca ser un poquito más inteligente. Bueno, has quedado ileso, prácticamente sin sudar. Guadalajara es tu siguiente parada, ¿crees que podría ser antes? Y si fuese Guadalajara, ¿contra quién te gustaría estar? Como te digo, yo quiero acercarme al top 15, no sé si me pongan 16, 17, 14, 13, no sé, voy a estar listo, me voy a preparar, necesito sacar un poco de lesiones y concentrarme para estar listo. Me encantaría pelear en Guadalajara, la verdad que sí, pelear frente a tu gente es algo que no se puede olvidar, es histórico. Ya he venido 2 veces con UFC aquí a Ciudad de México, entonces ya hice historia, así que voy anotándolo en mi librito. Pues ahí está Manuel Loco Torres. Acuérdense que la última pelea fue contra Ignacio Bahamondes, y al ganar Bahamondes él entra al top 15 del ranking. Fue una buena pelea, la verdad es que fue una muy buena pelea, pero pues, terminó ganando el chileno, y para allá es donde quiere ir Torres, ¿no? Entonces, ¿a quién le pondrían ustedes? Acuérdense que es la división de las 155 libras, los pesos ligeros, donde el campeón es Islam Makhachev. No está nada fácil la división. Ahí está Charles Oliveira, está Max Holloway, Dustin Poirier, pues nomás por Michael Chandler, nomás por mencionar algunos nombres, ¿no? Que ya son históricos, pues, de las artes marciales mixtas. Es la división de Loco Torres, no está nada fácil. Y la jaula, Bahamondes ya tiene pelea, no sé si ya tiene pelea, vamos a checarlo también acá, pero ojalá y Loco Torres pueda estar en Guadalajara también, y ojalá y pueda meterse ahí al top 15, y bueno, digo, es temprano en su carrera todavía. Esta fue su quinta pelea en UFC apenas, tiene 4 victorias y 1 derrota. Vamos a ver si Bahamondes, el chileno, ya tiene pelea pactada. Creo que sí, no estoy seguro, pero vamos a ver. No tiene nada todavía, porque acaba de pelear, de hecho, en marzo. Pues se acaba de pelear. Yo pensé que era loco, no me acordaba. Le acaba de ganar a Jalin Turner. Después de esa se metió al top 15. Es cierto. Pues no sé, vamos a ver. Ojalá, digo, a ver cómo se acomodan las cosas, pero a ver cómo resuelven lo de Brandon Moreno. Es que hay muchos, y él mismo lo dice, pues no, hay muchos que tienen argumentos para pelear por el cinturón contra Alexander Pantoja, pero él tiene los suyos, pues no, dice, yo voy a poner las cartas en la mesa y que UFC decida. Ojalá, para ver otra vez a Brandon Moreno encabezando una cartelera en UFC, ahora un pay-per-view y ahora por un cinturón. Miguel Torres, Efraín Escudero, etcétera. Sí, son los primeros, ¿no? Cuando llegó Efraín Escudero a UFC, tuvimos oportunidad de platicar con él cuando gana la final de el Ultimate Fighter. Efraín Escudero fue el primer peleador firmado en México. Firmado en UFC, que fue nacido en México, es de San Luis Río Colorado. De hecho, era su apodo, el Hecho en México.
Pero lo bonito de esta época es que los peleadores mexicanos ya se formaron en México. O sea, de hecho, esa primera generación de mexicanos donde estaba Henry Briones, donde estaba el Mowgli Benítez y toda esa camada, se hicieron en México, pero su programa de desarrollo UFC lo llevó a cabo en Estados Unidos. Y ahora es distinto, o sea, ha crecido muchísimo el deporte y los peleadores son nacidos y hechos en México. Las promotoras que hay en México como UWC, como Lux, ahora Budo Cento, Combate, que pues no es mexicana como tal, pero es latinoamericana, son opciones para llegar a UFC, ¿no? Y ya está esa camada, como decía hace un rato, de nuevos peleadores, los que ya están en el Performance Institute. Creo que algo bien interesante en la historia del MMA en México son los Grasso, ¿no? El equipo de los Grasso. Específicamente Irene Aldana y Alexa Grasso, que ellas también tenían firmado el contrato con SUFA en ese momento, pero su programa de desarrollo fue mandarlas a Invicta, y ahí empezaron a hacer su nombre en Invicta, ¿no? Y de ahí brincaron ya después a UFC. Pero lo interesante de eso es que también son hechas en México. O sea, ellas siempre han entrenado y han hecho sus campamentos en el Team Grasso, ¿no? Con Lobos Team en Guadalajara. O sea, eso, híjole, pues es un gran avance. Pues la neta es que a mí sí me emociona. Y bueno, creo que con eso vamos a concluir porque sí, empezamos un poquito tarde, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí al pendiente de toda la cobertura. Hay mucho material que he publicado en las redes de Zoom Sports. Síganos en Instagram, en TikTok, en cualquier parte, ¿no? Ahí está todo publicado. @Zoom Sports 95.5. Y por supuesto que agradezco a quienes hicieron posible que fuéramos allá a dar la vuelta a Ciudad de México y hacer esa cobertura. Primero que nada, Zoom 95 por la confianza y por supuesto los patrocinadores. Sonrío Dental, la clínica dental que está en la Río Sonora Plaza. Les recuerdo cómo llegar por ahí, está bien sencillo, es por el lado del río, el Boulevard Paseo del Río, ¿cómo se llama? Paseo Río Sonora, ¿no? Donde está el retorno de Villa Bonita y Monte Carlo, ahí justo frente a ese retorno está la Río Sonora Plaza y ahí está Sonrío Dental. Lo que necesites para el cuidado y mantenimiento de tus dientes, tienes que acudir a Sonrío Dental. Ellos puedes agendar una cita, los puedes contactar en Instagram, @Sonrío Dental, así los encuentras. Y la neta es que altamente recomendados. Antes de que fueran mis patrocinadores, yo fui su cliente, yo fui su paciente. Me salvaron, de hecho, me salvaron una muela. También agradecemos a Pipeso, el servicio ferretero de Hermosillo, que tiene más de 20 ubicaciones bien distribuidas por toda la ciudad. Ahí encuentras lo que necesitas para reparar o construir en tu casa. Pintura, material de construcción, herramientas, etcétera. También te recuerdo que tienen la opción de la renta de herramientas en Pipeso. Si tú vas a hacer algún trabajo, necesitas una herramienta muy específica que a lo mejor no la vas a usar después, pero la necesitas, pues la puedes rentar en vez de comprarla. Ahí en Pipeso. @PipesoMX en Instagram para más información. También agradecemos a el Burro Feliz, que está en Reforma 11 en la colonia San Benito. Tengo tantas ganas de un burro. La neta, pasé casi una semana en Ciudad de México y no es que coma tortillas de harina todos los días, pero sí las extraño, pues no, o sea, como que después de tantos tacos al pastor, sí. Reforma 11, Colonia San Benito, servicio de domicilio al 213-0803, márcales, 213-0803, atienden de lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Además, el servicio de domicilio del Burro Feliz es gratis. También agradezco a Quino Ranch, terrenos campestres El Mar, que están en Bahía de Quino, a solamente 7 minutos de la playa. Aprovecha la promoción de aniversario, meses sin intereses en el financiamiento de tu terreno, que además es escriturable, que además en Quino Ranch ya está el servicio de agua y luz sin ningún problema y hay seguridad 24/7. En Bahía de Quino, solamente 7 minutos de la playa. Contáctalos en Instagram, @Quino Ranch Oficial es su handle, y en Facebook los encuentras como Quino Ranch, terrenos campestres El Mar. También agradecemos a la Classic Barber, que está en la Plaza Nova, al poniente de la ciudad, por el Boulevard Colosio. Ellos atienden de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Para agendar una cita, solo tienes que ir al enlace que tienen en el perfil de la Classic Barber. Encuéntralos ahí en Instagram, @classic_barberhmo, y agenda tu cita. Gracias a todos ustedes por su atención y nos escuchamos acá mañana martes, que viene Lugacio. Mañana juegan los Rayos, sí, no les fue bien a los Rayos el fin de semana en Mazatlán.
Pero ojalá y ya para mañana y el miércoles que vamos contra los Halcones de Ciudad Obregón, ojalá ya les haya pasado esa cruda de campeonato, que ha durado mucho. 12 juegos, ya son muchos, ahora sí hay que ganar. Nos vemos mañana, pues tengan una excelente semana. Hoy a las 7 viene el arroz y la caju y en un ratito llega el Misael con el de Cersayo, no se lo pierdan. Bye. Con el cronómetro en ceros, nos despedimos hoy de Zoom Sports. Te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo programa lleno de acción, análisis e información deportiva. Quédate en la programación de Zoom 95.